Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a la librería del fondo por alejarnos. Esto está emitiéndose en vivo por Instagram, así que se puede escuchar y compartir. Estamos acá con los chicos de la editorial Las Furias, que ha editado el último libro de Mercedes Roffé. También vamos a hablar de este libro, de Prosas Fugaces, y vamos a hablar también de La Luna en Harapos, el último libro de Susana Villalba. Vamos a tratar de hacer una especie de diálogo entre los dos libros y en algunas temáticas y algunos recursos y algunas ideas que me parece que tienen en común y que pueden dialogar entre sí. No necesita mucha presentación, pero de todos modos los voy a presentar. Mercedes Roffé es poeta, traductora, docente y ensayista argentina. Vive en Nueva York desde 1985. Desde allí dirige el sello Pen Press de traducciones al inglés de poesía contemporánea. Ah, mira, en español. Estaba mal. Perdón. Sus obras han sido premiadas y traducidas y su trabajo distinguido con becas como la Guggenheim o la Civitella Ranieri Foundation. Después de Glosa Continua, editado por Excursiones, con obra visual de Florencia Botlink en 2018. Las Furias Editora publica Prosas Fugaces, que para la autora supone una cierta continuidad con el libro anterior. Vamos a ver si no. En la presentación de Prosas Fugaces, la poeta Gabriela Franco lo definió como un caleidoscopio infinito. Entiendo que es por sus múltiples tópicos y reflexiones, en la capacidad de abrir miradas, puertas nuevas en cada pequeño ensayo. Es también una mirilla hacia todo un recorrido de saberes y de construcción de una gramática propia en torno a ello. Susana Villalba es poeta, dramaturga, crítica de teatro, docente, gestora cultural. Obtuvo el primer Premio Nacional de Letras 2015-2018 por el libro La Bestia Ser, la beca Guggenheim de Poesía en 2011, el segundo Premio Municipal de Poesía Edita en 2004-2005. Publicó 7 libros de poesía y una novela, La Luna en Harapos, que es su último libro publicado por Salta el Pez. La autora lo define como poema gordo, es acaso un coro de voces que narran la conquista y que cuentan también la transformación que supone traducir un mundo entero a otro, y en ello se esconde toda una estructura de lenguaje, de pensamiento y de poder. Bueno, muchas gracias por supuesto a las dos por estar acá. A mí me gustaría que arranquemos cada una definiendo un poco de qué se trata este libro, que yo muy por arriba lo definí, y también cómo surge la idea en cada caso de trabajar en este libro. Bueno, en mi caso, como bien dijiste, Prosas Fugaces es en cierto sentido una continuación de Glosa Continua que se publicó en el 2018 en la editorial Excursiones. Ese libro, en esto ya empezamos a aparecer con Susana, ese libro llevó como 20 años. Aunque vos, no sé, no llevó 20 años, ¿no? ¿Tardaste? Publicarlo, llevó 20 años publicarlo. La mía la verdad que llevó 20 años casi hacerlo. Entonces, claro, eso derivó en que por suerte Prosas Fugaces fue mucho más veloz, ¿no? Mucho más rápido. El trabajo hecho con Glosa me encaminó ya de cierta manera que me facilitó mucho la entrada a Prosas Fugaces, tanto que en los archivos la zona llamaba Glosa 2 y ya empieza a haber una Glosa 3 por algún lado, así que eso es una manera de poder plantear algunas inquietudes con respecto a la poética, en principio, pero también en este libro sobre todo que se abre más, un poco más allá de la poesía y las artes visuales, también tiene otros temas. Es una manera de traer temas que a mí me importan y que son muy constitutivos de mi quehacer, pero que en la poesía resultarían didácticos, prosaicos. Creo que no sabría o no querría plantearlos de esa manera, ¿no? Me parece que la prosa era
le da el carril que necesita, ¿no? Así que bueno, así fue que empezó este libro y por suerte los editores lo recibieron con todos los brazos abiertos, con todo cariño y lo mejoraron aún más. Bueno, en mi caso, el libro... Tenés que subir la perillita. Hola. En mi caso, el libro toma la idea de la conquista de México. Lo primero que a mí me había llevado hasta este lugar, más allá de que el tema me dio siempre curiosidad, para decirlo en pequeño, ¿no? Porque es un tremendo tema que tiene que ver con todo nuestro destino de toda América. Pero empezó la chispa de este libro por Malinche, y curiosamente a mí Malinche me llegó por Miguel Ángel Bustos, que la nombra en un poema de un modo muy diferente a como se la veía en ese momento, porque efectivamente, como dijo Mercedes, yo lo escribí hace bastante. Todavía las feministas no habían rescatado esta figura de Malinche y todavía se hablaba del malinchismo como cipallismo, y ella era la gran traidora, como si no hubiera miles y miles de nativos que lo hubieran tenido que terminar un poco por obligación después de ser vencidos y un poco por quitarse de encima el yugo azteca. También terminaron colaborando con la conquista de parte de Cortés, pero todo estaba centrado en ella, ¿no? Como estaba esta canción, La traición de Malinche, yo la había escuchado, y Miguel Ángel Bustos la muestra como una víctima, la muestra sojuzgada, y además con esa belleza con la que escribe Bustos, y a mí me pegó de un modo particular, y allí comencé esta idea de escribir en principio sobre ella, luego sobre la conquista. Leí muchas versiones y muchos libros distintos, o sea, no solo de historia, no solo, por supuesto, también la visión de los vencidos, sino que tomaba cosas de la religión de esos pueblos o sobre la vida cotidiana de esos pueblos. Bueno, leí muchísimas interpretaciones, poesía, por supuesto, de los pueblos nativos. Y lo que hice finalmente es efectivamente un coro de voces, como dijo Marina, porque mi idea fundamental era que fue una conquista en el lenguaje, y bueno, un lenguaje que prácticamente no quedó por detrás, pero que está en las huellas, y está debajo, lo mismo que sus pirámides en plena ciudad están como debajo de la catedral. Bueno, aquí también, ¿no? Está como debajo del castellano, hay algo ahí. Entonces leí una gramática náhuatl y me interesaba esto de que Malinche era como una triple traductora, ¿verdad? Porque ella sabía el maya y sabía el náhuatl, y luego aprendiendo el castellano, entonces era una especie de cómo se entendían entre tres, ¿verdad? O sea, Malinche le hablaba a Aguilar le hablaba a Cortés, y así más o menos trataban de entenderse. Todos los detalles de ese momento eran cómo hacer un libro sobre esto, ¿no? Y sobre todo yo lo hice todo el tiempo desde el lenguaje, eso es lo fundamental, tratando de entender esa mixtura, y también trataba de entender las miradas, ¿no? La mirada de Cortés sobre un mundo tan extraño y todo su prejuicio. Bueno, sería larguísimo explicar, pero básicamente sería esto. El título de la charla es Traducción poética del mundo y por qué. Y creo que eso también las acerca a las dos en su obra. Mercedes en su libro propone una revisión, nos da una cita de Borges, sobre la idea del universo como escritura, de la creación como un libro, ¿no? como escritura en sí. Y Susana, a su vez, en La luna en Harapo sostiene, y de hecho casi fue el título del libro, que el mundo es traducción. Desde el prólogo, Susana dice: hay un movimiento doble, subrayar que cada lengua es inseparable de su mundo y cada mundo inseparable de su lengua. A la vez, la pregunta sobre si podemos conocer la realidad real o si todo es signo para la humanidad. Una semiosis infinita, mientras lo real estará siempre más allá o más acá de nosotros. El mundo es una traducción. Mercedes cita a Borges en la idea de que todo en el universo es una especie de escritura. Y también habla del poema, la citó ella,
como la traducción de un silencio, de un patrón rítmico o el vislumbre de una palabra o frase aún articulada, como si lo no oído y a la vez el pulso del universo movilizara, digo yo, no sé, dirán ustedes, la creación del poema. ¿Podemos decir que la creación poética es la traducción del mundo? No ¿O sé, estoy resumiendo no sé. mucho? A ver, la traducción poética, si la creación poética es la traducción. Podría ser una manera de descifrar la realidad y de alguna manera develarla, ¿no? O proponer un jeroglífico que permitiera, con un primer movimiento de distanciamiento, acercarnos o develarnos ese mundo, ¿no? Lo que sí encuentro muy similar en la cita, no solo la cita, sino que yo tomé la misma parte del prólogo de Susana en el libro, es una idea que está conmigo desde que me enteré que había existido Platón alguna vez, que es esta idea de las correspondencias entre un mundo con lo que Susana dice más allá, más arriba, más abajo. Sí, puede ser más arriba, más abajo, yo me imagino más arriba, me imagino un mundo de las ideas. Es una concepción de la que me cuesta mucho desprenderme, es casi una religión adoptada, ¿no? Y he leído muchos filósofos que la derrocan, ¿no? Que la tiran abajo, y sin embargo admiro cómo la tiran abajo y yo sigo creyendo lo mismo, ¿no? Es una visión que me sostiene profundamente. Vos hablabas en un momento de armónicos, ¿no? Cuando nos contactaste, y sí, yo creo un poco eso, ¿no? Que los armónicos son un poco lo que Susana presenta también como esas correspondencias entre un mundo y otro, y un mundo sería tal vez una traducción diluida, seguramente, de nuestro mundo sería una traducción bastante diluida de otro mundo que estaría en otro lado. Lo lindo que después lo voy a leer, porque a partir de estas ideas que compartimos hice la selección de los fragmentos que iba a leer. Y lo lindo también que hay autores que proponen la idea de que ese mundo ideal se va borrando en algún momento, esa escritura se va borrando. Es una idea entre siniestra y muy interesante, ¿no? Así que bueno, seguimos con eso más adelante. Bueno, no, yo para introducir una polémica, en realidad no, mi idea no es exactamente que el otro mundo es el de las ideas, para nada, sino que lo que yo quise decir es más que el mundo está traducido por nosotros los humanos en lenguaje, pero la realidad real implica un montón de cosas que los humanos, a lo que los humanos no llegamos, precisamente porque no es de ideas. Y voy más por el lado de lo que creo que es Rossetti, que dice que la realidad es idiota, en el sentido de que no está significando para nosotros, no está ahí para significar para nosotros. Nosotros estamos haciendo significación de todo. Lo cual, por supuesto, en algún punto me parece que el lenguaje es un milagro y una maravilla, no estoy diciendo, ay. Pero también es cierto, y se ha hablado mucho de esto, de que el lenguaje nos separa, somos los seres más distantes, ¿no? Porque estamos distanciados por el lenguaje, que es la mediación con todas las cosas, digamos, y con esa realidad que es mucho más vasta. O podría ser también en el sentido que lo dice Lacan, o sea, lo real es imposible acceder, digamos. Un poco lo mío va por ahí, pero sin irme tan complejamente. Eso, por un lado me maravilla el lenguaje, realmente me parece algo milagroso en su complejidad, su tremenda complejidad. Por otro lado, me apena muchísimo que lo usemos tan mal, y que esto no nos haya llevado a ningún lugar más interesante, ni siquiera una comprensión más interesante. Entonces, en ese sentido, creo que el hecho de que tomar una conquista que fue terrible y que fue violentísima, es también un poco esta idea, ¿no? ¿Para qué tanto lenguaje y tanta maravilla y tanta
sutileza del hombre cuando también tiene esta parte tan, no quiero decir animal, pobres animales, sería algo mal para ellos, porque el animal no es tan brutal, y no es tan brutal por cosas justamente por ideas, ¿no? Entonces, toda esa complejidad, digo, creer o decir que hay que matar al pueblo porque arrancan corazones y no son cristianos, esto es, ¿no? Donde también la idea y el lenguaje puede llevar cuando se va al punto que no debe ser. Pero volviendo a la cuestión de si la creación poética, creo que la creación poética es el momento donde la poeta, el poeta, se conecta con esa apertura, ese momento en que el lenguaje puede ser maravilloso y milagroso y abierto. Eso sería. Sí, de hecho, eso me parece que también de alguna manera acerca el pensamiento de las dos, o por lo menos eso intuyo, en cuanto a lo que vos dices de los armónicos o de la correspondencia. También en otro concepto que está muy cerca de lo que dice Susana, en mi caso, que es el de vislumbre. ¿No? En varios de mis libros, y hay uno directamente con ese título, aparece la idea de vislumbre. Sí, a veces, claro, a partir del lenguaje, a veces a pesar del lenguaje, pero sí, también esa percepción que en algún punto podría ser, sin llegar a ser mística, llegar a ser iluminada, o ser un poco más comprensiva de lo que nos depara y la realidad cotidiana y lo que hacemos de esta realidad cotidiana, ¿no? Sí, hay una idea de acceso esporádico a través del arte, digamos de la poesía, pero también de las otras artes, o de algún otro tipo de experiencia también trascendental, podría ser de ese acceso a una intuición, digamos, de algo que nos supera, digamos, por suerte. Voy a citar a Susana del prólogo de Sin Paraje y Sin Sombra, que Susana dice: vamos por el monte del lenguaje, no por sus sendas. Me parece que también tiene que ver esto, y con la idea de que el lenguaje habla a partir también en la poesía de desencarrilamiento, ¿no? Creo que también eso lo decía Susana. Y también lo escuché con otro sinónimo en Mercedes, como si hubiera que cruzar, para escribir poesía, hubiera que cruzar algún tipo de umbral más allá de lo cotidiano o extra cotidiano, o la pequeña voz del mundo, si queremos citar a Diana, o el susurro del lenguaje, si queremos citar a Barthes, en el sentido de corrernos del murmullo habitual, corriente, natural, normal de todos los días, como para poder acceder a una otra cosa que quizás es un campo. Por eso sí tiene algo, me parece, de místico, en el sentido de que el poeta es resonador de su tiempo desde otro lado. A mí me gustaría que lean. ¿Puedo entrar un poco? Para poder entrar más allá de lo que estamos charlando. Pero antes de eso te digo una cosa sobre lo que dijiste, que también, además de salir de lo cotidiano, para decirlo de algún modo, que como Mercedes lo llamó trascendente, que sería, pero también creo que yo me refiero con el descarrilamiento a descarrilar la gramática, la sintaxis y la organización común en el sentido de uso común entre todos del lenguaje. También eso es importante, porque así uno sale, porque si no esas estructuras ya armadas te dan una estructura armada de pensamiento, y a cada palabra le corresponde tal adjetivo y le corresponde tal, y entonces ya las ideas vienen como en cajas. Entonces romper eso también y hacer asociaciones inesperadas, eso también es la poesía, porque te saca y te lleva a otros lugares. No sé, ¿quién prefiere arrancar una pequeña lectura? ¿Sí? Bueno, a ver, de lo que estamos
conversando la idea del mundo. Yo se organizé un poquito la lectura a partir de cosas que aún sí nos diferenciamos, por supuesto, en muchas cosas, en otras me parece que coincidimos aún con cierta distancia, lo cual es más interesante todavía. Y entonces marqué con papelitos verdes unas de las áreas en las que las dos transitamos, digamos, aún con nuestras diferencias, que es a partir de lo que Susana dice del mundo como signo, de la posibilidad de otra realidad, de la posibilidad de concebir armónicos, de oír armónicos, y también la idea del mundo como libro y de algún tipo de vislumbre posible de eso. Entonces vamos a leer los papelitos verdes. Bueno, en principio el textito que abre el libro se llama The Radiant Things, el esplendor de las cosas sería. En realidad no me gusta traducirlo porque la palabra radiance no resulta tan lindo. Entonces dice, un puente, un río, un cielo. Son hijos de dos madres. La idea de puente y la idea de belleza. La idea de río y la idea de belleza. La idea de cielo y la idea de belleza. Por eso la realidad inmediata también puede ser radiante, tanto cuanto sea la irradiación de belleza que recibe en su instancia encarnada. Este libro se basa en mucho diálogo con otros escritores y entonces hay mucha psique. Entonces voy a leer un fragmento en el que cito a Aldous Huxley, leo la traducción. En su Candle of Vision, el poeta irlandés George Russell analizó sus experiencias visionarias con notable agudeza. Comillas. Cuando medito, apuntó, se producen como ventanas en el alma, a través de las cuales se pueden ver imágenes creadas por la imaginación divina, no por la humana. Tal vez entonces la razón por la que escriba, la razón por la que se escribe, se pinta, se compone, sea seguir creyendo de algún modo que hay una instancia superior a nuestra más baja miseria, y que es con esa instancia que, en sus formas más cabales, la poesía, la música, la danza, el teatro, las artes visuales nos ponen en contacto. La idea de trascendencia, de divinidad, es siempre entre paréntesis, siempre entre comillas. Es una otredad más bien, ¿no? Que si puedo citar gente que habla de la divinidad, puedo citar autores que hablan de la trascendencia. No estoy tan decidida por cuál sería la nomenclatura más exacta para mi concepción del tema. Una cita de Gottfried Benn, y que es curioso que venga de él, ahora digo por qué. La cita dice lo siguiente: quien alucina contempla lo real. Cuando digo lo real, ahora digo yo, cuando digo lo real, hablo de aquello a lo que no se suele llegar sino por ráfagas de sin sentido. Y digo que es curioso que sea Gottfried Benn, porque ustedes se acuerdan que la obra magna de Gottfried Benn es Morgue, ¿no? Es un libro, él era médico y es un libro tremendo sobre la descomposición de los cuerpos, más o menos, ¿no? Entonces, que hable de quien alucina, contempla lo real, es muy interesante. Parece que él habla de lo real con minúscula, pero creo que yo lo pondría con mayúscula. Luego, dentro del mismo tema, ¿esto era lo que querías que hiciéramos o que leyéramos menos? Bueno, esto, la parte de Borges, que también se articula con la de Pessoa, y
Bueno, dice, o del libro en el cielo. Dice Borges que en el Corán se habla en forma misteriosa de la madre del libro. Cita: la madre del libro es un ejemplar del Corán escrito en el cielo. Vendría a ser el arquetipo platónico del Corán. Y ese mismo libro, como dice el Corán, ese libro que está escrito en el cielo, que es atributo de Dios y anterior a la creación. Dice Pessoa: la naturaleza es la diferencia entre el alma y Dios. Yo no creo en esto, bueno, ahora lo dice. Todo cuanto el hombre expone o expresa es una nota al margen de un texto que se borró por completo. Por el sentido de la nota, intuimos lo que podría haber sido el texto. Pero siempre queda la duda, pues los sentidos posibles suelen ser muchos. Termina Pessoa, digo: no sé qué me hace pensar que ese libro que dicen borrado para siempre, ese libro de todo lo que somos e ignoramos que somos, de todo lo que creemos y creamos, también fue anterior a la creación y estaba escrito en el cielo. Pero no se borró del todo, más bien se va borrando. Con cada elemento que nace, cada manantial, cada niña, cada ciervo, cada montaña, cada aurora, se va desdibujando el libro un poco allá en el cielo, y este se va realizando. La última cita de esta... bueno, claro, el fundamento. Bueno, no, lo de Platón y todo esto lo aprendí antes en el primer año de la universidad, pero se afianzó en las clases de Jaime Res, por supuesto, maestro medievalista. Entonces este fragmento se llama Jaime Res. Dice, alguna vez me gustaría rastrear todas las instancias en las que se planteó, a través de la historia, la idea de la creación como libro, como escritura. Copio aquí, a modo de comienzo, algunas de las que recuerda Borges. Para otras, tendría que revisar las clases que tengo aquí conmigo, que dio Jaime Res en la UBA en el 75. De algún modo, debería tener el cuidado de no fundir estas instancias con otras en las que, más que de la creación como escritura, de otro libro, se habla, como lo hace Baudelaire, de un sistema de correspondencias. No es lo mismo. Pero volvamos a Borges, quien también, al mencionar a De Quincey, funde las dos ideas. Dice Borges: también hay en la escritura de Dios una idea que se encuentra en la Cábala y en Léon Bloch también. Un escritor francés al que quiero mucho, no desde el punto de vista moral, creo que debió ser una persona muy desagradable, pero tenía una gran imaginación. Esto dice Borges, ¿no? Y sigue: la idea de que todo en el universo es una especie de escritura. Quincey tuvo también esta idea. Dijo que aún las cosas más pequeñas podían ser espejos secretos de las mayores. Bueno, estos son los fragmentos en los que se aborda y borda un poco la idea del mundo como escritura. Bueno, yo voy a leer algún texto de Malinche por empezar. Hay varios personajes, incluso hay cronistas tanto nativos como españoles. Recuerdan que también los que lo hayan leído, es un castellano muy enrevesado también, muy incipiente, no estaba construido como ahora, entonces también es un castellano muy raro el de los cronistas, ¿no? Pero en Malinche traté de hacer estos juegos bueno, sobre todo al comienzo, de que se nota que ella está mezclando los lenguajes, y también le apliqué lógicas que son de la gramática náhuatl, se las apliqué al castellano, digamos. Dos palos juntar corazones de yesca, uno prende hacia la tierra y el otro a decidir. Si levanta la cola de pájaro habrá boda, y si quiebra separación. Si no se prende todo no hay sentido juntado corazón, y si repliega habrá tanto dolor de un solo lado que el otro va a curar. Una serpiente mano derecha hacia el pie izquierdo, anudar derecho el pie con mano colibrí, ojos marinos a los enascuas ojos. Su cora, cuchillo y ara, adentellada a lo que el cuello pone ante su boca. Nunca comerse su disfraz, nunca comer lo que lo baila, uno al otro mitonal y desaparecer. Tienen los dioses demasiado corazón.
Loco más mío, peces de tu fondo, el que volvía, ¿qué me importa? Tierra por cielo, viento, nos haga más que monos y camote. En la nube serpiente enroscadas, en el fondo del agua yesca prendida. No nos haga del vientre mundo otra vez. Caiga ceniza de sol la ciudad, relámpago y todo pliegue alas, si todo está separado, menos mi corazón una en tus ojos. Cada palabra, capitán, es palo y yesca. Dame palabras, que siempre me quedan huesos de todos confundidos. Dame sangrar tu miembro sobre la pena valga sacrificio. Dame de veras, hijo, lucero, que nadie haya llamado, que nadie haya mirado y no lo sepan llamar. Y ahora voy a leer un fragmentito de Moctezuma. Yo a Moctezuma no podía, es decir, él sí hablaba solamente en náhuatl, entonces no tenía sentido inventarle algo, por lo tanto lo que yo invento es que está traducido, es decir, él habla en castellano correcto, y se supone que esto está traducido por alguien. Es un poco la ficción que podía hacer, digamos. La idea con él, Moctezuma también es un personaje muy interesante, el real, porque él sabía que estaba este presagio de que con él caía el imperio, de que volvía Quetzalcóatl. Además venía escuchando los relatos desde que Cortés venía desde la costa, venía venciendo. Entonces él tenía cada vez más temor de que su imperio cayera por varias de estas razones. Pero además hay un relato, no sé si es cierto, de que él estaba, a él lo agobiaba el poder de estos emperadores era como los asiáticos, o sea, no se lo podía mirar a la cara, no se lo podía ver comiendo, no podía vérselo en ninguna instancia humana, lo tenían que llevar en andas para que no tocara el piso, y a él esto lo agobiaba. Entonces un poco lo que atraviesa el relato también es que él, de algún modo decía, bueno, si me vencen, por lo menos voy a ser humano, me ponen grilletes y a partir de esos grilletes yo me viene subiendo como un hombre, dice él. Entonces leo un fragmentito, ¿no? No se puede caer a lo que está más alto. ¿Qué cosas suceden para un águila torpe con sus patas en la tierra? Quedamos en el patio de las jaulas, como un pez en el estanque alimentado. Como las cucarachas en peligro imaginan que las salva la quietud. Él pasa indiferente a nuestro brillo. Poderoso debe ser el que no queda deslumbrado ante el batir de mis turquesas. De algodón son estas garras y los hilos del imperio. Cadenas y cueros, metal y fustas, caballos y sudando, no podemos resistirnos, no podemos levantarnos y el rayo caería sobre el pueblo a los pies. Y si lo matan Malincín, el único que sabe lo que pasa al otro lado de las naves de la estrella, que venga lo que tiene que venir. Caigo y el mundo cae conmigo. Bueno, pues seguimos. Retomando el tema del mundo como traducción, pensando en el mundo como libro, como escritura, me preguntaba qué les había pasado a ustedes como poetas en todo este recorrido desde que empezaron. Sé que ambas empezaron muy chiquitas a escribir poesía, o eso escuché. ¿Cómo había cambiado en su propio recorrido la relación con la poesía, con su propia escritura y con su propia vida a partir de eso, digamos, de este aprendizaje a ver diferente el mundo, o a tratar de verlo con otros ojos, a desarticular la lengua, como eso nos modificó? Sé que nos modificó. Las ha hecho más, no sé, abiertas. Agarro el guante, entonces, así vos pensás. No, porque yo enseguida me surgió cuando dijiste eso, que es al revés. Una ya era así y la poesía nos salvó, porque si no estaríamos re locas. Pero sí. O sea, creo que el poeta tiene una hipersensibilidad particular. No digo que los demás no la tengan, sino que el poeta la deja abierta. O sea, los demás puede ser que
les dé temor o no puedan vivir así o los angustie mucho, y se cierra enseguida esa puerta. Creo que nosotras la dejamos abierta, esa antena que yo digo con el mundo y con lo otro y con un montón de cosas, una la tiene ahí encendida, y vive así, no digo todos los minutos de la vida porque efectivamente sería insoportable y no podríamos funcionar, pero creo que hemos apostado a esa sensibilidad y a estar pendientes de eso otro y de los otros incluyo, como dije antes, a los animales y a, no sé, a un montón de cosas y al universo, todo lo que es más allá de lo humano, o más aún acá. Entonces, poderle dar como dice Rilke, poder hacer del dolor canto, creo que es una maravilla, porque todo eso es muy doloroso, esa sensibilidad, porque si no, entonces uno está sufriendo por todo el tiempo. Yo realmente me doy cuenta, cuando digo que tengo una antena para la época, me refiero a que realmente yo veo, me doy cuenta de estructuras o cosas que suceden en formas que generalmente hago análisis que después veo que eran bastante correctos, tengo intuiciones, entonces eso es también estar como abierto, ¿no? Puedo razonar como por fenómenos, digamos, y por fenómenos grandes, incluso en lo social, en lo humano, y todo eso creo que es porque estoy prestando atención, y todo eso es doloroso. Entonces poderlo convertir en canto para una y para los demás también, me parece que eso es que eso salva, y de paso además una siente que con todo eso pudo hacer algo y convertirlo por lo menos en algo. No solamente podía articular que nada, que es lo dado, ¿no? Es lo que es. Tampoco quiero sonar así como muy, que esto lo dado sea así del místico ni nada por el estilo, pero es lo dado, es lo que se nos dio. Entonces como que no puedo pensar mucho en una trayectoria, digamos, en un cambio, en una evolución, ¿no? Creo que es la manera en que uno percibe, ¿no? Y, por eso no puedo elaborar mucho. Sí, pero está en la obra también. Me refiero, claro, porque eso está todo el tiempo en la obra de ambas, estamos hablando de ambas, pero en el sentido de que, bueno, por ejemplo, en Las Presas Fugaces lo que uno puede ver es todo un recorrido de muchos años, como vos decías, de lecturas, de interpelar distintas temáticas, distintos autores, de cruzarlos, de hacerlos dialogar, autores muy variados, es muy rico, digamos, todo ese recorrido se ve en la obra, como se ve también en La Luna de Harapos, la intensidad en la investigación, en el trabajo en la gramática, en las voces, en las búsquedas, digamos, toda esa búsqueda de ambas está presente, digamos, en la obra. Yo solo de chusma preguntaba. Claro, sí. No había entendido una cosa mucho más limitada, por eso no encontraba una respuesta, pero claro, por lo que en lo que estás haciendo hincapié, por supuesto que hay una trayectoria, un devenir, intereses que se cruzan y que se cambian. ¿Le das el micrófono? Porque no se escucha. Ah, perdón. No, vos. No, porque me dicen acá en el vivo que no se escucha si hablamos sin el micrófono. Ah, okay. No, y que también está en la hibridación, no sé si lo dijiste recién o yo me lo imaginé, en el trabajo de los distintos lenguajes, digamos, todo el recorrido de ustedes también está en el trabajo, en las lecturas filosóficas, en las lecturas históricas, en las otras artes que cruzan. Susana cruza dramaturgia, con poesía, con narrativa, con historia, con filosofía, vos también, y las artes plásticas y la fotografía, digamos, todo ese recorrido también está, por supuesto, reflejado en la obra. Me gustaría escuchar un poco más. No sé si alguien quiere hacer una pregunta desde allá, porque por ahí puede pasar que alguien se le disparó algo cínico.
Es una pregunta más en articulación, porque están hablando del acceso o están hablando de conectarse con eso, llamaría otro mundo, pero particularmente yo lo veo en las citas, en el trabajo de las lecturas, en todo eso, y lo que a mí me fascina es, por ejemplo, en Susana, que es la pregunta que no sé cómo formularlo, ¿cómo llegaste vos a esa pluralidad de voces? ¿Cómo llegaste a poder articularlo si eso que se conecta, eso a lo que se tiene acceso, estaba ahí la pluralidad o la decisión fue tuya en mostrarlo en esa pluralidad? Porque me parece que son como dos elementos distintos. Una persona que se decide abastecerse de citas, de lecturas, de materiales como para crear, pero la decisión de que eso se exprese pluralmente, que esa pluralidad de voces exprese distintos mundos, a mí me fascina ese logro. Entonces yo lo veo en Mercedes, en las lecturas, en las citas, en la interpelación de esos elementos, pero en tu novela esa pluralidad de voces es lo que me gustaría saber cómo es que lo articulaste. Creo que cuando yo empecé a internarme en la conquista, sentía que fue una tragedia, en el sentido de que cada uno tenía su razón, digamos, cada uno tenía su personalidad y cada uno tenía desde qué lugar estaba viviendo todo esto. Y todos eran muy interesantes, inclusive Cortés, por supuesto. No me puse en un lugar así como recuadrado de ay no, vino el español malo. Cortés es un tipo de una valentía así casi loca, ¿no? Mandarse ahí con muy pocos soldados, porque tenía muy pocos y muy poco apoyo, no tenía el apoyo atrás de España al principio. Y se mandó así por lugares que hay que ponerse en ese momento, ¿no? O sea que cada uno me fascinaba en su delirio y en su padecimiento y en su deseo también. Y quizá hay algo de dramaturgia, pero natural. Ella dijo que puso la dramaturgia, yo creo que me sale como naturalmente, que me empiezo a poner en los lugares de los otros. O sea, una vez que me metí en ese mundo, me salí completamente de mí y de pronto tenía que imaginarme si yo sintiera como Moctezuma y si yo sintiera como Malinche, un esfuerzo grande de la imaginación, porque además imaginar ese momento, esa coyuntura, o sea, era muy difícil, ¿no? Pero no era tan difícil si yo me metía desde ellos, si de pronto miraba desde los ojos de Cortés, me empezaba a ser sencillo, sencillo, es decir, empezaba realmente a poder imaginar un mundo. Leí las cartas de Cortés, entonces un poco trataba de imaginar desde ahí, trataba de imaginar desde Malinche, y así, desde cada uno, y como te digo, creo que era una tragedia en ese completo sentido de que todos tenían sus razones y estaban ahí chocando en un momento irrepetible, digamos, y con enormes contradicciones, donde se deseaba y no se deseaba. Esto que dije, Moctezuma deseaba que de una vez se terminara, pero no, y Cortés tiene momentos en sus cartas donde dice, caramba, pero esta cultura tengo que reconocer que es muchísimo más sofisticada que España, y que ha hecho unas cosas, canales, por ejemplo, para traer el agua y todo. Él lo reconoce también y siente mucha pena de cómo la ha destruido finalmente esa ciudad que es maravillosa. Malinche también en sus contradicciones entre los distintos pueblos que ella estuvo de aquí para allá, y que yo me agarré de la historia, es una de las historias posibles, que ella ama a Cortés, pero lo ama en el sentido de un poco del síndrome de Estocolmo, pero lo ama. Entonces lo agarré por ese lado, o sea, me ponía yo también en un lugar que suponía de ellos, y un poco así lo hice, pero sí, fue una decisión, como decís, porque si no era coral, iba a ser una cuadratura así, como no sé, como un libro de historias, no tenía sentido.
Y pensaba también en prosas fugaces, en el sentido también coral, porque digamos, ahí se hilvanan una serie de citas y una serie de pensamientos y de reflexiones a partir de esas citas de Mercedes, que pienso también si hubo ahí algo de ritual de trance, de meditación con esos autores, digo, más allá de, por supuesto, una profundidad en la lectura. ¿Cómo se fue dando ese recorrido de un autor a otro, de una temática a otra en la generación del libro? Eso viene un poquito de glosa continua, ¿no? En el sentido que, bueno, por eso se llama glosa, como en el sentido original de la época se llamaban las glosas en la Edad Media. O sea, se supone que hay un texto maestro y el estudiante, digamos, la persona que va a la universidad, el muchachito, que va a la universidad, tiene como tarea para graduarse estudiar las glosas de otros grandes maestros y también hacer él sus propias glosas. Entonces, yo pensaba un poco eso, ¿no? O sea, como que a partir de... En principio es una ida y vuelta, ¿no? Porque en realidad no es que primero aparecen las citas y después yo entro en el diálogo, la verdad. Las citas no entrarían si no fueran preocupaciones mías, ¿no? Y a la vez después, yo creo que más el concepto de glosa, en el sentido que lo acabo de decir, es más en el primer libro. En este es más dialógico, ¿no? Pero sí son preocupaciones que, o por ejemplo, son preocupaciones que tengo, que forman parte un poco de la agenda de cualquier poeta, la verdad, de distintas épocas y no solamente ahora de nosotros, que se retoman, por eso hay citas de distintas épocas también, porque son personas que han meditado, poetas o escritores o críticos que o artistas visuales que han meditado en su momento sobre cosas que para mí siguen siendo preguntas, que van a seguir siendo preguntas. Y entonces, bueno, dialogar con ellos en el sentido de que algunos vienen a apoyar un poco la idea que yo tengo, otros en cambio lo que pasa es que representan en sus escritos algo a lo cual me quiero oponer, pero que tampoco hubiese sido muy legítimo reconstruir ese discurso al cual me quiero oponer. Entonces, cuando encontraba en la historia de la literatura, de la crítica, de las artes, alguna meditación que de alguna forma representaba, que de alguna forma se acercaba a eso que yo hoy quiero cuestionar, lo tomaba para partir de ahí, ¿no? En ese sentido. Luego hay otro tema que no sé si traer ahora, que es en relación con el libro de Susana, dos cosas, ¿no? Dos cosas grandes para mí que creo que en las que nos unimos aún con enormes diferencias, ¿no? Leí en el prólogo cuando Susana habla cuando se empezó a interesar por las culturas de lo que era América antes de llamarse así, ¿no? Y bueno, saltando un poco de prosas fugaces, me acordé de un libro que quiero mucho, que es una antología de poesía indígena norteamericana, que traduje, que me llevó 20 años traducir. En realidad también me llevó más conseguir editor que traducirla, ¿no? Pero igual fue bueno porque en el transcurso de que conseguí editor se digitalizó todo, o sea que pude ampliar bastante el corpus, no era tan difícil ya encontrar los textos, pero bueno, también surgió en mí de forma completamente independiente de lo que vos decís que va a ser el interés por las identidades nativoamericanas. En mi caso fue realmente un interés totalmente retórico, técnico, de qué podían aportarme como concepción de la poesía, como concepción de géneros literarios que podíamos conocer o no, y como acceso a algún tipo de lógica que no fuera
que no fuera solamente la surrealista, la onírica, además de la lógica lineal. Entonces, bueno, sí, la verdad que lo disfruté mucho, y entonces en cierto sentido, probablemente con una diferencia de años, coincidimos en un montón de lecturas, sobre todo de los antropólogos etnólogos mexicanos, maravillosos, muy hermoso, ¿no? Disculpen si me extendí. Me gustaría, ya tendríamos que ir redondeando, escucharlas leer un poco más, ¿puede ser? ¿Sí? Les cuento mientras tanto que luego vamos a bajar después de la lectura. Debajo están a la venta estos ambos libros, y que pueden también llevarlos firmados si quieren. Bueno, de nuevo leo algo de Moctezuma. Si un destino se cruza con otro, destino es cruzamiento. Dijo el presagio, morirá en Cholulán el enemigo. El enemigo no cumplió. ¿Fue Cholulán el enemigo si murió? ¿Acaso enemigo era el deseo de nunca recibirlos? Quedó en Cholulán bajo cenizas y templos derruidos. El que habla por los signos, no sabemos descifrarlo. Torcemos el sentido con deseos que ponemos por razones. ¿Acaso más difícil es saber lo que designan las palabras? Lo que puede suceder porque se dice. ¿Se dice enemigos si ya fuimos enfrentados, derrotados o ignorados? Y fuimos enfrentados, derrotados, ignorados en todas las provincias que pasaron y en todo mensajero. Y en Cholulán vencieron al oráculo. ¿A quién sirven los designios si hablan también al extranjero? A otros dioses, otros destinos. No hay manera de evitar el cruzamiento. Verdaderos augurios que venía reclamando su heredad. La tierra es siempre un paso y nosotros aferrados a chinampas como náufragos del mundo. Les dejemos aferrados a lo efímero del agua que vienen con sus barcos por la tierra. No entendemos una forma distinta de enemigo. No entendemos las palabras si decimos que no vengan y ellos vienen. Si dicen en paz y es cenizas Cholulán. Dicen que nos pierden nuestros dioses y es verdad, dijeron cualquier cosa. Nuestra duda, el peor enemigo, ya murió. Ya no dudamos. Nacimos sabiendo que vamos a morir. Extender el imperio fue desesperación de un moribundo. Ya vienen las canoas de la muerte, ya llegaron. ¿Quién es el enemigo? ¿La muerte o negarse a recibirla? Leo otro fragmento de Malinche. Ya no sabe si arrancó el corazón de venado o era el suyo, si en la boca piedra o el hijo Cipaltontli, cuchillos donde otras tienen hijos. Ninguna mujer nació con raja y filo de obsidiana, ya no estaba la navaja. No hubo madre, no hay agua, piedra huevo de sí, nacida en frío, era tan gozo prendida así raspada, quemarse tan filoso placer, y un vino abrigador de tanta noche, espuma de lava, lento río. Ya no sabe si la rama de qué árbol, más extraña la máscara que el cuerpo verdadero. El fondo era de muerte con máscara de madre, pero era mariposa de obsidiana. Corazón de agua quema saliendo de montaña a corazón, una raja en propio nido, eco, crisálida, río de cenizas. Entonces ahora voy a seguir el otro hilo que es el de la traducción, sobre todo, de una manera más o menos literal, la traducción de las cosas que se traducen como, algunos errores graciosos
que bueno, también como dice Susana, que en la lengua el mundo la cultura, ¿no? En determinado mundo. En cada lengua está ese mundo y ese mundo está en cada lengua. Y va a salir algo interesante con respecto a eso, por ejemplo, como idea de mundo según las lenguas, ¿no? Traducciones. La traducción latina de un texto árabe lleva por título ¿qué química? La química. El título original del árabe era Agua de plata y tierra estrellada. Son dos mundos, ¿no? Luego, uno de los primeros fragmentos del libro que se dice traducir, ¿qué? Buenos poetas hay en todos lados y en todas las lenguas, pero llegado el momento de la traducción, de aprenderla o de leer alguna, suelo elegir aquellos que no hacen más o menos lo mismo que muchos otros poetas en el mundo, aun cuando puedan hacerlo con gran calidad. Es decir, me interesa tanto que su poética se distinga de la poesía que se está escribiendo en su lengua, como que se distancie con toda evidencia de la poesía que se está escribiendo o se ha escrito en la mía. Más aún, cuando leo poetas en las lenguas de las que traduzco, pienso qué efecto podrían producir sus obras en la poesía que se escribe en español. Me interesa que la traducción abra posibilidades de nuevas poéticas en mi lengua. Tal vez por eso el interés en traducir la poesía indígena norteamericana, al decir norteamericana digo de Guatemala a los inuit, ¿no? Luego hay otro fragmento acá que se llama El Rilke de Ferreiro. Una traducción floja es como un ruido. En verdad, al menos en mi caso, rara vez me lleva a juzgar al poeta. Más bien asumo que no lo leí, que la lectura de ese autor no está accesible en mi lengua, que queda pendiente. Es lo que me pasó con Rilke durante mucho tiempo. No podía decir, Rilke, como decían otras personas que lo habían leído en las mismas ediciones que yo. Hasta que una vez, en el almuerzo de bienvenida de un festival itinerante en Málaga, una experiencia magnífica, presencié el entusiasmo con que todos los invitados hablaban del poeta del vino. No pude evitar preguntarles en qué edición lo habían leído. En la de Austral, el Rilke de Ferreiro, indicó uno de los poetas, refiriéndose al traductor Ferreiro. Y bien volver a Madrid, fui a buscar el libro que me esperaba allí en una enorme estantería dedicada a la colección completa de Austral. A la traducción de Ferreiro seguirían otras, y aún otras ya no al español, como la bellísima versión al inglés de Stephen Mitchell de los cuadernos de Malte, en la que siempre vuelvo. Pero, en efecto, tal como se había decidido en ese almuerzo de Málaga, esa otra casa del poeta del vino, fue en ese tomito de tapas rosadas en el que finalmente pude leer por primera vez al Rilke del que todos hablaban. Otra curiosidad en el arte de la traducción. El capítulo de Hepburn Hatzfeld, cuyo título original era The Language of the Poet, fue traducido al castellano como Problema del lenguaje poético. Y así lo estudiamos todos, ¿eh? O sea que, bueno, eso creo que ya eso más o menos en las dos líneas que quería trazar. Después, claro, otra cosa que creo que es interesante en las dos es en la medida en que más o menos las dos tratamos de torcer un poco el rumbo de la poesía y la novela, en el caso de Susana, y del ensayo tradicional en mi caso, ¿no? O sea, como que en eso también siento que hay una unidad interesante. Sí. Una cosita más también en el trabajo de la máscara o de personajes o de citas, digamos, hay continuamente un yo desdoblado
ahí y en charla y en diálogo en las dos obras. Eso también me parece que no sé si se nos pasó por favor. No sé si algo más querían. No, luego sí, eso que dijiste de la máscara, bueno, continuando con lo que le dije a él de habitar personajes, lo que sí sería novela, pues es verdad, yo siempre bromeo que es un poema gordo, porque básicamente está escrito como un poema, pero es verdad que hay un trabajo también de novela que es el imaginarle a cada personaje una vida, un sentimiento, un pensamiento, una acción. Eso es de la novela. No, yo pensaba leer un fragmentito de Cortés porque al final es el único que no leí, quedó así como... Este es un poquito largo, veo si lo leo todo, si no, por ahí dijo fragmentos. Es cuando él recién sale de Cuba y va en el barco, ¿no? Agua, todo es agua, el sonido contra el casco, el chapoteo de caballos maneados por el pánico, las cruces y las jarcias. Agua, círculo infinito donde el norte es una forma de mirar una brújula. Agua, la voz de Catalina en el jadeo de las olas, el rolido de su cuerpo, las siestas indolentes, el vaivén, el revuelco. Agua, la madre que mecía, el ron con que pretendo olvidar me sabe a agua. Agua se lleva las palabras y los sueños de conquista. Nos vamos disolviendo como una carabela soñada por el agua, como un perro que muere en el umbral bajo la lluvia, como un sueño si sabe de pronto que es un sueño, se hunde en pesadilla. Encallados en un banco de agua, nos vamos desguazando en el embate de lo mismo. El paisaje no cambia, el único camino es el que inventa el astrolabio, el único lenguaje son banderas, la única tierra es la madera comida por la sal. Se acercan aves frías y no sé de dónde vienen. El único futuro es el agua que muestra el catalejo. El único pasado, las olas que dejamos atrás. Empiezo a creer que caímos de verdad en el infierno, lenta caricia a un corazón de arena. Empiezo a creer que el mundo terminó. Más me hubiese valido ser la sombra si nunca existió algo más que el agua. Mentira, Catalina, mentira la isla. No sé si alguna vez salí de España, si existió. El agua no tiene una razón y la perdí. Luna de anguilas, anchísimo leteo hacia otra vida. Aluciné una isla más bella que nuestro paraíso, con mujeres hermosas, con pájaros de 7 colores. Los olivos, si existieron, no son nada. Bueno, muchas gracias a Susana Villalba, a Mercedes Roffé, a Nicolás Cerruti, a María Magdalena de Las Furias y por supuesto a Cecilia y a toda la gente de la librería del fondo y a ustedes que están acá. Muchas gracias.